Hola, bienvenidos de nuevo a mi canal. Bueno, pues vamos con todas las pruebas del Audi RS3 de la marca Scalestri. Pesos, mediciones, revoluciones del motor, etc. Hoy vamos a hacer todo. Y por supuesto, la prueba en pista. Hoy toca probar el coche de serie. Venga, vamos. Bueno, aquí tenemos el coche. Espectacular, como visteis en la foto del vídeo de unboxing. Le quitamos la carrocería y aquí tenemos el típico chasis de Scalestri en sus últimos modelos. Motor FR42. Cojinetes estándar. Ahora podemos usar un cojinete de cualquier marca. Piñón de 9 dientes, corona de 27 en plástico, el imán, guía con las trencillas dobles, las pondremos simples, creo que es la mejor opción, semiejes, pero recordad que aquí podemos poner un eje completo con unos cojinetes y vamos a llamarle el chip analógico que hace que se enciendan las luces y que le llegue electricidad al motor. Vamos a medir las revoluciones del motor, el magnetismo y los pesos del coche y carrocería. Esta es la típica mecánica de Scalestri. Por supuesto, le quitaremos el imán. Ya sabéis que yo siempre corro y pruebo los coches sin imán. Quiero daros un consejo para quitar el imán. A mucha gente se le pasan los tornillos. Ejercer presión hacia abajo. Fijaros, sujetáis el motor bien y ejercéis presión hacia abajo. Y así giráis. Si lo hacéis sin ejercer presión, es posible que la cabeza del tornillo se os estropee. De verdad, es muy importante esto, para que no se os pase, se os estropee la cabeza del tornillo. Bueno, ahora vamos a medir la atracción magnética del coche sobre la pista. Una cosa que hay que tener en cuenta, que creo que es importante. No es lo mismo el poder magnético que tenga el motor que el que ejerza sobre la pista. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, Scalestri tiene estos plásticos entre medios, separa un poco la pista del motor. Por lo tanto, el poder magnético sobre la pista de este coche, de este motor, es menor que si tuviese el motor más abajo y lo acercamos hacia la pista. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Atracción magnética de 2,87. Siempre tenerlo muy pegado a la placa. Apoyarlo del todo, para medir bien dicha atracción magnética. Bueno, ahora vamos a medir las revoluciones del motor. Sacar las revoluciones del motor sobre la rueda es muy fácil en el caso de Scalestri, porque 27 entre 9 nos da 3. Entonces, las revoluciones que nos dé las multiplicamos por 3. Es así como se hace. Si son 31 entre 12, dividimos 31 entre 12 y lo que nos dé lo multiplicamos por la medida que nos dé el tacómetro. Un consejo. Yo ahora mismo estoy haciendo las mediciones con la pegatina que trae el tacómetro. Pero mi consejo es tener un neumático preparado, bien con esta pegatina, pegándola con lotite, a un neumático viejo, que solamente haya que cambiarlo y ya lo tienes. Porque estas pegatinas se suelen despegar y saltan. Entonces no se mide bien. Mi consejo es ese, o pintarlo con un rotulador blanco, el cual ahora no tengo, o pegar esta pegatina con lotite al neumático, como os digo, a un neumático viejo, y ya lo tenemos preparado para siempre. Que es lo que yo voy a hacer en adelante. De momento lo estoy haciendo con su neumático original.
Vamos a mirar las revoluciones. Lo máximo que nos ha dado son 6.454. Como os digo, esto ahora hay que multiplicarlo por 3. Bueno, ahora vamos con los pesos. Primero el de la carrocería. ...31,07 gramos. Por último, vamos a pesar el coche completo, sin el imán, pero con el soporte del imán. ...80,98 gramos. 81 nos da ahora. Vamos a apuntar 81 gramos. Bueno, y ya por último vamos a engrasarlo y prepararlo para la prueba. Las trencillas las aplanamos para que la guía entre bien en el carril. Ya no lo voy a poner en modo simple. En esta prueba de serie va a ser completamente de serie, como viene. Le vamos a dar grasa en la transmisión. Y así como está, lo vamos a probar en pista. No le vamos a hacer nada más. Coche completamente de serie, de caja, por supuesto sin imán. Bueno, pues vamos con la prueba en pista del Audi RS3 de Scalextric. Estos coches están hechos para circular a 14 voltios, pero como siempre yo la prueba la hago a 12 voltios. Y recordar, 5 minutos por carril.
Bueno, pues ya habéis visto cómo va y cómo es el coche. El coche es espectacular. Y va bien, va como cualquier otro Scalextric. Han mejorado bastante. De su primera época de hace unos 4 años, 5 años aproximadamente, a ahora. Los coches van más finos y la decoración es mucho mejor. De un par de años para aquí es mucho mejor. Top. Personalmente me ha gustado bastante. Como os digo, sus voltajes adecuados son 14 voltios. Nosotros lo ponemos a 12. Entonces, pues bueno, anda lo que anda. Pero va muy bien. El coche va muy bien. A mí me ha gustado. Y como os digo, es espectacular. Y bueno, y esto es todo. Gracias por seguirme y hasta el siguiente vídeo.